El sistema venoso es el sistema que se encarga de regresar la sangre de los pies hacia el corazón. De arriba hacia abajo necesitamos algo que empuje la sangre, porque las arterias son las que salen del corazón y son las que llevan la sangre hasta el último rinconcito de nuestro cuerpo, hasta la punta de nuestros dedos, de las manos, de los pies, hasta la punta de nuestra cabeza. Todo es por las arterias. Y después la sangre empieza a regresar. De las arterias siguen los capilares y de los capilares empieza el sistema venoso, que es el que regresa la sangre al corazón. Tenemos un sistema venoso profundo en las piernas y un sistema venoso superficial que se conectan entre sí por un sistema de venas perforantes, y entre todos funcionan para que la sangre regrese al corazón. El sistema profundo regresará entre el 80-85% de la sangre, el sistema superficial el resto, pero entre los dos van a regresar toda la sangre. Cuando estas venas se enferman, entonces se va a traducir como enfermedad venosa crónica. El problema cuando las venas se enferman es que la sangre sube, baja, se vuelve turbulenta y eso empieza a dañar el interior de la vena, la pared de la vena, y se va a traducir como síntomas o ya cuando vemos varices, cuando vemos venas enfermas. Y entonces pues es como un círculo vicioso, porque si la sangre se regresa, hay más presión, la vena se empieza a hacer más grande y así, ¿no? Entonces pues aquí es donde tenemos que hacer mucho para prevenir que los pacientes lleguen a este estadio. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Qué hacer con las varices? Varices. Insuficiencia venosa es el término adecuado y de esto vamos a platicar el día de hoy. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas. Están con nosotros el día de hoy Jimena Raya y Magdalena Alejo. Gracias como todos los lunes. Gracias Itlali por estar lista a recibir todos los comentarios de la gente. Pepe, pues un verdadero privilegio hacer esta medicina preventiva e informativa para todas las personas que están ya pendientes de los lunes de salud aquí en Diálogos en Confianza. Pues ya saben que yo tengo el privilegio de ser la voz que va a traer la suya a este foro con nuestros especialistas. Aprovechen de verdad esta gran oportunidad que es tener especialistas a toda su disposición que le van a resolver las dudas de qué hacer si usted está mucho tiempo parado, sentado, si alguna persona en su familia, su mamá, su abuela tuvieron insuficiencia venosa, todas esas dudas y cómo cuidarse para que uno mismo no la tenga, pues es algo muy importante, porque como se va a enterar en este programa, las complicaciones de esta enfermedad pueden ser realmente severas. Venga, disfrute, goce, aprenda a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en X, estamos en Instagram. Tenemos el centro de contacto con la audiencia en donde ustedes cuelga el teléfono, llama, le contestamos, atendemos sus dudas y sugerencias y bueno, pues haga suyo Diálogos en Confianza. Disfrute lo que está hecho para usted, Pepe, pues listísima. Y recuerden que tenemos nuestra aplicación 11 más, la puedes bajar en tu teléfono. Si no te da tiempo de ver el programa ahorita, lo puedes ir viendo por momentos. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, doctor Miguel Ángel Sierra Juárez, bienvenido. Muchas gracias. Jefe de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital General de México. Doctora Sandra Olivares Cruz, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Jefa del Servicio de Angiología del Hospital Juárez de México. Doctor Gerardo Palafox, bienvenido. Gracias. Médico internista y profesor de Medicina Interna en la UNAM. Y también le damos la bienvenida al doctor Leopoldo Alvarado. Gracias, doctor. Muchas gracias. Presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Doctores, ahora sí vamos a meternos de lleno a este tema. Ya nos explicaron muy claramente la diferencia entre lo que es el sistema venoso, que yo creo que es muy importante, y les podrían decir nada más fácilmente cómo funciona nuestro sistema circulatorio. Es decir, llega el sangre de los pulmones cargada de oxígeno al corazón y de ahí ¿qué? Después del corazón se va por las arterias, el corazón la bombea justo por las arterias, que son vasos de mayor calibre y con paredes más gruesas, y después de eso van a hacer conexiones en las partes más distales del organismo para formar las venas, y la sangre va a venir de regreso, la sangre que ya no está oxigenada, de regreso de todo el cuerpo, es decir, de los pies, los brazos, otra vez hacia el corazón del lado derecho para pasar al pulmón, volverse a oxigenar y completar este círculo. Perfecto. Entonces, la sangre va por las arterias, que son vasos sanguíneos más gruesos, con músculo, con mucha presión arterial, esta palabra la han oído, van a llegar a los
últimos rincones a dejar todos sus nutrientes, el oxígeno sobre todo y demás cosas. Las células los van a sacar y después de vasitos chiquititos se convierten en venas que ya no tienen músculo, son vasos sanguíneos por donde va la presión mucho más baja, tienen válvulas para que no se regrese y necesitan el apoyo de los músculos para que se muevan. Ahora, ¿qué son varices? ¿Nos podrían definir qué es insuficiencia venosa, doctores? Y ahorita vamos a ver una cápsula de qué pasa en la población mexicana, pero díganos qué quiere decir varices desde el punto de vista oficial. La vena tiene un tamaño normal. Cuando esta vena se va dilatando y esta vena deja de hacer su función, que es evitar que la sangre venga en reflujo, en retorno hacia el pie, es cuando ya consideramos que una vena está enferma y le llamamos varice. Es decir, la vena tiene que tener cierto calibre para llevar la cantidad de sangre. Si la vena da de sí, porque es más fácil, a lo mejor que me entiendan, se afloja y se engorda un poquito, se afloja y ya no puede empujar toda esa sangre adecuadamente, tenemos insuficiencia venosa. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo está nuestra población? Vamos a ver esta cápsula. La incidencia de la enfermedad venosa en México es del 68.7%. Casi el 70% de la población mexicana tiene problema venoso o tiene varices. De estos, el 47% son mujeres y el 13% son hombres. La edad media en la que se presenta es 47 años más menos 14 años, es decir, entre los 33 y los 61 años. Si se fija la edad laboral, la edad, eso sí se ha visto, entre más edad hay más riesgo de complicaciones. El componente por qué las mujeres somos las que tenemos más problema venoso por el factor hormonal. Ahora, solamente el 13.6% acude a consulta. Estos datos son alarmantes, está muy diferido, porque un paciente que va a acudir a consulta acude a consulta por complicaciones del problema venoso. Entonces, generalmente cuando un paciente acude a consulta es cuando ya es muy obvio, úlcera, trombo o sangrado. Y esto es grave porque los niños, cada vez es más frecuente, inclusive con mis colegas lo hemos platicado, que acuden niños llevados por sus mamás por enfermedad venosa. Los niños pasan mucho tiempo en una misma posición, ya no hacen casi actividad física, los fines de semana con las tablets, con los juegos, pasan 16, 17 horas sentados. Realmente, entonces esto es alarmante porque sí tenemos que hacer un énfasis en la prevención. Siempre digo, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si yo no he identificado los factores o las formas en las que estoy dañando mi circulación venosa, no lo voy a cambiar. Entonces eso es importante. La educación, la prevención, pues es nuestra mejor herramienta. Más adelante vamos a platicarles de los factores de riesgo para presentar esta insuficiencia venosa o varices, pero mucha gente se acostumbra a decir, pues sí tengo varices y a veces se me ven feas. Doctores, ¿qué potenciales peligros? Y se habló de una circulación turbulenta. ¿Por qué es peligroso tener varices? El tener la vena varicosa, como ya mencionaba el doctor Sierra, es una vena desafortunadamente enferma, que está sobredilatada. Y al estar sobredilatada, la capacidad de sangre que queda ahí es mucho mayor. Y eso nos lleva a una palabra que se llama estasis venosa. Estasis venosa, que perfecto. Es el estancamiento, propiamente así decirlo. Como que se encharcara. Como que si se está encharcando la sangre ahí. Entonces, como no está moviéndose esa sangre que está en la vena varicosa, esa es potencialmente favorecedora para formación de coágulos o trombos. Okay. Entonces, ese sí es un padecimiento riesgoso de la parte circulatoria venosa. Las varices sí nos dan complicaciones molestas, pero la trombosis nos puede llevar a complicaciones letales. Esto es muy importante porque vamos a hablar ahorita un poquito de entonces los síntomas. Se te ve la varice y a lo mejor no le haces caso, pero si se coagula la sangre ahí, se hace un trombo quiere decir que se mueva de lugar. Se me hace un trombo en la pierna y se va por la circulación. ¿A dónde va ese trombo? Hasta el 30% se pueden ir al sistema venoso profundo y entonces complica mucho más este padecimiento. Ahí la voy a interrumpir tanto para que nos diga, hay un sistema entonces superficial y uno profundo que no se ve. Que no se ve. Para que sepan, ok, ahora sí, doctor. Y hasta el 15% está descrito que se podría ir al pulmón, entonces ocasiona una tromboembolia pulmonar. Que es potencialmente letal, como dijo el doctor. ¿Qué pasa cuando llega un trombo al pulmón? El paciente desarrolla síntomas muy severos, pone en riesgo su vida, le duele muchísimo el pecho, la frecuencia cardíaca se eleva y le falta
tiene dificultad respiratoria, es un padecimiento de atención inmediata. Entonces, la gente dice, tengo miedo que una varice me vaya a hacer un trombo y se me vaya a ir para arriba. No se van a la cabeza, se van al pulmón. Al pulmón. Eso es importante que sepan, los de la cabeza vienen de otro lado. Pero es importante que conozcamos de anatomía y sepan lo que puede pasar. Existen varices chiquitas, medianas y grandes. Hace rato comentamos en el previo que es importante, porque Citlali hizo una pregunta muy inteligente de ¿y cómo sabemos cuáles se deben de tratar, cuáles no? Muchas veces en la consulta de medicina interna ustedes las ven y pueden darse cuenta de la gravedad del caso, pero a veces hay que ir más allá con estudios. Sí, cuando llega un paciente en general y refiere los pies hinchados y empieza a tener manchas, es paciente en el que sospechamos que pudiera tener una enfermedad venosa. Sienten pesadas las piernas, o sea, les cuesta trabajo moverse y parte de esa pesantez es manifestación de la insuficiencia. Sin embargo, no todos los pacientes llegan anunciando tan claramente el cuadro. Muchos de ellos son hipertensos, son diabéticos, son obesos y tienen elementos que poseen otras enfermedades que muchas veces van por esas enfermedades y entonces en menor grado dejan a las extremidades, ¿no? Entonces, cuando se van conjuntando una serie de cosas, un consejo importante es que enseñarle los pies a los médicos, por lo menos que los vean, si están hinchados, aumentados de volumen, y ya el médico tiene que hacer una historia clínica, investigar qué podría estar relacionado con ese hinchazón de pies, y es quien tiene que discriminar si efectivamente tiene un problema venoso o es un problema renal, cardíaco o de otra índole, que a veces los pacientes no se percatan. Esto es muy importante. Por eso les digo, cuando veamos un paciente en el consultorio no estamos viendo un órgano, estamos viendo un ser humano completo y es importante que aunque vengan por un problema de nada más vengo a checar la presión arterial, pero mire, tiene varices, tiene cambio de coloración en las piernas y está hinchado, pero vamos a clasificar estas varices. Aquí tenemos una cápsula que nos dice cómo se clasifican las varices y les vamos a preguntar a los doctores, ¿qué hacemos? Hay muchas clasificaciones, las que más usamos son varices primarias y varices secundarias, pero hay una clasificación que se llama clasificación SEAP por sus siglas en inglés. Esta clasificación es muy interesante, es una tabla donde va del C0 al C6. Clase 0 es alguien que llega y te dice, me molestan las piernas, las siento cansadas, las siento pesadas, pero tú al observar los signos de esta enfermedad, ves las piernas perfectas. La clase 1 es cuando ya aparecen distribuidas en las piernas las famosas arañas venosas o telarañas venosas, que nosotros los médicos las conocemos como telangiectasias, cuando tienen hasta 1 milímetro de diámetro. La clase 2 es cuando ya aparecen estas venas trunculares que pueden ser en el trayecto de la vena safena mayor o la safena menor o paquetes varicosos, pero estas venas ya son palpables, ya son más visibles y tienen más de 3 milímetros de diámetro. La clase 3 C3 es cuando este paciente ya tiene edema, es decir, ya tiene la pierna hinchada. La fase más avanzada es clase 4, cuando estas venas ya parece que les dieron ahí una pintadita en la piel. Ya la piel está mucho más fibrosa, mucho más seca, mucho más dura. Incluso hay áreas que ya perdió pigmentación y se ven así como unas manchitas blancas. La clase 5 es cuando estas piernas ya tuvieron una llaga o una úlcera varicosa, una úlcera que cicatrizó. Y la clase 6 pues es una de las fases, o sea, es la fase más avanzada en esta clasificación SEAP y el paciente llega con las llagas o las úlceras varicosas abiertas. Entonces, ¿para qué esperarnos a una fase tan avanzada cuando podemos hacer una prevención secundaria? ¿Por qué? Porque la enfermedad ya está. Y entonces, si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, alguien en la familia tiene varices, yo voy a tener más riesgo de tener varices. Y si mi trabajo es de moverme poco, pues también tengo un riesgo mayor. Entonces tenemos que atenderlos. Gracias, doctora. Doctores, más o menos en nuestra población ya vimos la clasificación. ¿En qué estadio llegan? ¿O hay de todo? Sí, la clasificación que acabamos de escuchar es una clasificación clínica, que es la clasificación SEAP. Hay muchas clasificaciones, pero esta clasificación ha permitido que todos los angiólogos cirujanos vasculares del planeta, por así decirlo, podamos hablar en el mismo idioma.
Ok. cuando estamos clasificando la enfermedad en algún paciente. Por eso esta clasificación SEAP se ha vuelto muy popular entre nosotros. Es la que más van a escuchar. Sin mencionar el bajo costo y que es algo que se puede hacer de una manera pues muy sencilla en el consultorio. Sí, porque es clínica, básicamente. Es en la exploración física, al observar, palpar, interrogar, establecemos esa clasificación. Sí, doctor. El doctor... Esto que es curioso, hay pacientes que llegan mostrando las telangiectasias y no las tenía y se preocupan. Telangiectasias son estas arañitas. Son arañitas de vasos sanguíneos que de repente empiezan a aparecer o que siempre las han tenido. Entonces hay pacientes que están más preocupados por lo estético y son pacientes que deben ir al angiólogo porque ellos tienen mecanismos y formas para tratarlos. Y hay gente que viene por hinchazón, por enfermedad crónica y entonces habrá que valorar si las medidas que se puedan implementar en un consultorio sean suficientes o también tengan que ir con el angiólogo, porque muchas veces en estadios tempranos evitan las complicaciones de las que hablábamos. En referencia a lo que decías de que qué tipo de pacientes llegan. En esta clasificación nos llegan de todas las etapas. O sea, yo en la consulta, yo creo que es lo mismo caso para mis colegas, en la consulta nos llega tanto de la etapa 0 hasta la etapa 6. Ahí sí no hay desafortunadamente, los pacientes con complicaciones ya más avanzadas de la enfermedad llegan y ya llegan de haber visto 2 o 3 opiniones previas. Finalmente alguien les abre un poquito la puerta para ir el camino correcto, ¿no? Esta pregunta la hago a propósito, para que la gente que nos está viendo diga, a lo mejor yo ya debo de ir. Porque creo que es importante. Más adelante les vamos a platicar ahorita de los factores de riesgo, cómo podemos tratar de evitarlas y más adelante qué pasa cuando llegan con el angiólogo, porque más allá de esta clasificación que nos ven, ellos tienen método de explorar las venas de manera no invasiva, no necesariamente, para saber cómo está verdaderamente el sistema venoso profundo que la doctora ya mencionó. Porque tú puedes tener varices por afuera, pero no sabes cómo está tu sistema venoso profundo por adentro. Y como dijo la doctora, si ahí se forma un trombo, pues estamos en problemas que son potencialmente serios. Antes de irnos al corte, ¿tienes algún comentario, Citlali? Así es. Mira, por ejemplo, tenemos aquí el comentario de Maura López que dice que cuando tenía 35 años le retiraron la safena. Estuvo muy bien y después se fue a caminar y corría y con el tiempo empezaron a salir más varices. Actualmente tiene 67 años, su pierna se le ve morada, no le duele, pero sí le afecta mucho porque no puede estar mucho tiempo de pie. La safena se la quitaron de arriba de la rodilla y no fue completa. Es interesante el comentario de Maura porque también pues complementa el comentario de gran parte de nuestra audiencia. No sé si alguien quisiera decirle algo antes del corte breve. Justo que a veces quitamos la safena, más si hace 30 años no se hacían cirugías endovasculares y que se buscaban todas las Vamos a dejarlo ahí, si está de acuerdo, doctora, sí, para que Maura se ponga muy pendiente después del corte y todas las personas que tienen la misma duda. Vamos al corte y regresamos. El mal funcionamiento del sistema venoso de las piernas provoca que la sangre se acumule fácilmente en las extremidades, especialmente cuando se permanece de pie. Caminar previene las varices. Al movilizar los músculos de las piernas, se impulsa la sangre hacia el corazón. Estamos de regreso este lunes de salud, aquí totalmente en vivo desde el 11, en Diálogos en Confianza. Y bueno, pues toca el tiempo de atenderle a usted a través de nuestras redes sociales. Tengo, doctores, el comentario de la audiencia, les pido que me ayuden a responder. Nina Kass les pregunta: ¿las varices se pueden calcificar y verse blanquizcas y duras? Su padre tiene esas bonitas en sus pies, así nos pone, y le acaban de decir que en su clínica del ISSSTE, pues eso le está sucediendo, o sea, la calcificación de las venas, por lo que se entiende. Aquí va a haber que ser muy cuidadoso, porque difícilmente nosotros vemos carga de calcio en el sistema venoso. Esto lo vemos más frecuentemente en el sistema arterial. Pero ese calcio, perdón, doctor, del sistema venoso, ¿es el calcio de los huesos? No tiene nada que ver. Ajá. El calcio se va acumulando calcio en la placa ateromatosa, que es una placa que se forma en las arterias, y que ese sí nos ocasiona mucho problema de salud circulatoria en los pacientes
con enfermedad arterial, lo que platicábamos hace rato, que nos lleva a gangrena, el paciente con problemas circulatorios diabético, que se van obstruyendo sus arterias gradualmente y lo hacen con estas placas que son como placas circunferenciales que poco a poco van rellenando la luz del tubo y se va obstruyendo, y esa placa calcificada es la que ocasiona que ya no llegue sangre suficiente a la extremidad inferior. Pero no en este caso, en la vena del paciente superficial, no creemos que sea eso. No creo que sea eso. Probablemente hicieron un reporte de alguna radiografía y muchas veces los médicos Mejor que vaya a checarse, yo comentamos creo. y dicen, fíjate que veo tus arterias calcificadas, porque sí, algunos pacientes con enfermedad avanzada se puede ver la arteria Calcificada. literal con la calcificación en una radiografía simple, cuando que en una persona que no tiene enfermedad arterial, eso no se vería. Okay. Perfectamente bien. Muchísimas gracias. Betty Rayas nos dice, ¿pueden hablar del uso de medias especiales? Hay algunas que no sean tan caras, ¿cuáles recomiendan? Y es que hay aquí un debate acerca de las medias, de que es muy difícil colocarlas, que es demasiado incómodo, la renuencia de la población a que se sienten mucho más incómodos con las medias que sin utilizar medias. Es que justo deberían de usar una media que sea de acuerdo a la talla, porque de repente no encontramos, o encontramos chica, mediana, grande, pero no todas las personas tenemos el mismo diámetro de las piernas. Entonces lo ideal es conseguir una media donde le tomen a uno las medidas de la pierna para utilizar la talla correcta. O sea, es decir, que se hacen de manera personalizada. Sí, entonces les miden el diámetro del tobillo, de la pantorrilla, lo largo de la pierna, para que sea la talla de acuerdo al tamaño de la pierna. Si no, de repente, si quedan más chicas, van a hacer un torniquete y no van a funcionar. Y también es muy importante que sepan que la media, no todas las medias son iguales. Cuando ellos van a las tiendas comerciales, a los departamentales que ven las medias, empiezan a ver que dicen, esta media dice de 10 a 15 milímetros de mercurio, de 15 a 20 milímetros de mercurio, más de 20 a 40 milímetros de mercurio. Eso, aparte de la medida, es la presión que ejerce esa media. Y esa diferencia en presiones depende mucho de la clasificación clínica, que habíamos hablado de ella. A mayor severidad de la enfermedad, la media debe apretar más. Entonces, lo ideal sería para las personas que preguntan sobre medias que su angiólogo les diga exactamente cuál es la talla adecuada. No nada más vayas a una tienda y la compres, porque puede pasarte esto, que te toque una incómoda. Mejor que te digan exactamente cuál es la que te toca. Muchas gracias. Eusebio Suárez quiere saber qué puede provocar que las piernas aparezcan moretones sin causa aparente. Cuando está de pie o si está acostado con las piernas elevadas, básicamente no se le notan y casi de inmediato aparecen esos moretones. Bueno, habría que valorar si no tiene trastorno de coagulación o algún otro padecimiento que pudiera favorecer moretones y que no necesariamente va directamente con el problema venoso. El problema venoso sí mejora al levantar los pies, que debe estar arriba de cadera, arriba del corazón preferentemente, para que esto funcione. Las medias, quiero nada más retomar, que deben ser bien puestas, si no, no sirve como medida. Y tiene que ir apretando progresivamente para que cumpla esa capacidad de evitar que las venas se dilaten, para que continúe progresando la enfermedad. Pero realmente tiene que tener el paciente la enfermedad establecida para que sean de utilidad. Está muy cuestionado si realmente en forma preventiva el paciente podría mejorar si se pusiera las medias, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos en ese punto. Muchas gracias, doctor. También tenemos a John Bridges, que dice buenos días, es un excelente programa, y les pregunta qué tan riesgosa es la operación de las varices. Actualmente la cirugía vascular es muy moderna. Tenemos muchos instrumentos que nos pueden ayudar con una introducción de unos equipos muy pequeñitos, muy delgados. Pueden entrar desde el tobillo hasta la región donde se encuentra la enfermedad, guiado por ultrasonido, y prácticamente el paciente se puede ir el mismo día o el otro día. La generación y los conocimientos que nos han permitido conocer ahora la enfermedad venosa nos permiten encontrar el sitio exacto de la enfermedad y corregirla con menos complicaciones. De ahí la importancia que el paciente acuda de forma temprana. Una enfermedad venosa temprana se puede corregir con tecnología y con muy pocas complicaciones para el paciente.
Retomando el caso de la persona que nos preguntó anteriormente sobre la safena y que le hicieron la cirugía sobre rodilla, o sea, estos procedimientos hacen que tanto uno como otro ya no vuelvan a tener problemas con la insuficiencia venosa, es decir, es una cirugía total y definitiva para toda la vida, porque justo nuestra audiencia está preguntando que si se les vuelven a formar, ¿como para qué se operan? Justo lo que comentábamos, porque, por ejemplo, en este caso, la paciente tenía insuficiencia de la safena mayor, que me imagino, y justo es la que le operaron. Pero también tenemos otras venas como las safenas menores o venas comunicantes que vienen del sistema profundo al superficial y que tal vez ella tenga problemas en estos territorios venosos y sean los que les están ocasionando los problemas. Por eso tendría que ir a una consulta para que se pudiera revisar de manera integral. Ok, doctora, muchísimas gracias. Rafael también ha visto que algunas personas se ponen vendas o calcetas que aprietan. ¿Es bueno hacerlo? Pues más o menos están buscando tener el mismo resultado que el usar el calcetín o la media de compresión. Nada más que ellos, al hacerlo manual, poner una venda, pues no están aplicando la compresión adecuada. Aplican la que más o menos ellos consideran que les está ayudando o aliviando el problema, pero no llegamos a tener una buena respuesta. Entonces sí no es muy adecuado. Muchísimas gracias. Tenemos personas como Mario Alberto Coronado Magdaleno, que es fan destacado de Diálogos en Confianza, y otras personas en YouTube y en otras redes que se están sumando a preguntar sobre pentoxifilina. Y dicen que una gran cantidad de personas están siendo manejadas con pentoxifilina para la insuficiencia venosa y él sabe que esto pues realmente no es tan bueno. Resumo el comentario de muchas personas en una sola pregunta, ya que y dicen, bueno, pues ¿qué será más adecuado, tomar esto o diosmina y esperidina para poder mejorar esta situación? La respuesta correcta es no, pentoxifilina no. Un tiempo se usó para úlcera venosa. Actualmente hay muchas cosas mejores y repito, como lo que hemos platicado, un buen ultrasonido que detecte dónde está la enfermedad puede corregir y determinar si es medicamento o cirugía. Pentoxi, no. ¿Por qué, doctor? No. Porque es un medicamento que tiene una función más arterial que venosa. En un momento lo que hace es que no se junten, de alguna forma que disminuya la agregación de las plaquetas, de los eritrocitos, que permitan llegar a una forma más distal, pero no está diseñado para las venas. Muchísimas gracias. Entonces, todas las personas que saben de un diagnóstico de insuficiencia venosa y que están tomando pentoxifilina pueden hoy hacer esa labor de pensar y decir, quizás no sea el fármaco para mí de manera adecuada. ¿Ok? Muchísimas gracias. Alicia Villavicencio, toda la vida ha tenido problemas con las piernas porque siempre trabajó de pie. Tiene 73 años y tiene un ardor y calor insoportables en la planta y en el empeine. Hace ejercicio y le dicen que esto no tiene cura. No soporta la pregabalina ni para el dolor porque la deja como zombie. Es lo que nos comparte Alicia. Gracias. Eso suena a una neuropatía, Exacto. más bien, no suena a problema venoso. Habría que ver cuál diagnóstico tienen. Es que el que duelen las piernas no es sinónimo de enfermedad varicosa. En el caso de esta paciente que ya está tomando pregabalina, probablemente ya tenga diagnosticada una neuropatía periférica. Y entonces por eso está tomando el medicamento, pero ya no responde a esa dosis. A lo mejor habrá que incrementar la dosis o que la valores la persona que le identificó el problema inicialmente. Justo tenemos a otra persona que tiene factores de riesgo porque nos dice, bueno, convive con obesidad, tiene diabetes, el dolor de las rodillas, de las piernas es insoportable, ya no sabe si lo que le duelen son las rodillas por los huesos o por el cartílago, si le duelen las venas o si le duelen por la neuropatía propia de la diabetes y quizás sea importante una consulta integral, doctor. Sí, o sea, aquí efectivamente no sé si el peso le esté condicionando problemas en rodilla, no sabemos si tenga diabetes controlada y que tenga esto que ver con una neuropatía diabética o realmente tengo un problema venoso. Podría tener todas juntas, también eso es cierto. Entonces aquí hay que revisar por clínica qué tanto se hinchan los pies, qué tanto tiene cambios de coloración y valorar con un ultrasonido, que es una medida no invasiva, para medir los flujos de sangre que circulan en las extremidades para poder establecer ese diagnóstico. Pero lo más importante en esa etapa también es tratar las otras enfermedades, ¿no? Porque si el paciente no baja de peso, si el paciente no controla su azúcar, si el paciente es hipertenso y no tiene el medicamento ideal, no le va a ayudar.
Tenemos a Norma Ayala, gracias doctora, Norma Ayala, que nos dice, nos están mirando por televisión y dicen ustedes de las varices, pero uno va al seguro y la verdad es que no le hacen caso realmente al tema de las varices. Yo creo que ahí es importante que tú como derechohabiente tienes derecho a exigir, oiga, traigo este problema, canalícenme a donde toca. Tú como paciente tienes derechos de paciente. Ahora miren, Susana Camacho a propósito dicen, deberían estos médicos educar a otros médicos de primer contacto en las clínicas de salud o hospitales para que deriven a los pacientes cuando sea oportuno. Y justo creo que sí es muy necesario que dejemos muy bien dicho a la población quién debe de visitar al angiólogo, porque sabemos que también tenemos estructurado un primer nivel de atención en donde los médicos deben de resolver problemas que sean de primer nivel de atención. ¿Cuáles son los problemas que debe de ver un angiólogo en otro nivel? De hecho, contestando esta pregunta, y nos cae como ahí al dedo, el jueves y el viernes de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular organizamos un congreso para médicos de primer contacto de padecimientos arteriales. Entonces, sí estamos tratando nosotros de dar difusión, porque como comentábamos inicialmente, angiólogos en el país somos muy pocos. Y esto es muy bueno que la gente lo sepa. En México no somos más de 1000 angiólogos a nivel nacional. Entonces, 1000 angiólogos para una población de más de 130 millones de mexicanos es muy difícil. Entonces, por eso yo los entiendo cuando dicen de las citas prolongadas en las diferentes instituciones a veces, y es porque pues, son poquitos médicos. Pero ¿quiénes ven al angiólogo? Al angiólogo le llegan pacientes ya referidos por médicos de primer contacto. Que estén tal vez en una escala de evaluación clínica, vamos a recordar la cápsula que vimos en el anterior bloque, que veíamos de 0 a 6, que en esa escala, suponiendo de forma práctica, ¿quiénes deberían de ir a ver al angiólogo? Lo ideal es que nosotros viéramos al paciente después de la etapa 2 o 3, que es cuando se identifica la lesión de las válvulas, y que ahí ya es un momento en que va a requerir probablemente de una intervención quirúrgica. Pero hay muchísimos, miles de pacientes que en la etapa 1 pueden ser muy bien manejados por médicos de primer contacto. Bien, y aquí hay una cosa muy importante y tenemos un internista. Hay que ver los factores de riesgo, que ahí sí los podemos atacar desde casa para evitar que este problema se haga mayor. Vamos a ver esta cápsula que nos habla de esto. Hay que entender que la enfermedad venosa crónica, el principal factor de riesgo ahorita desafortunadamente es la obesidad. El 17% de los pacientes con enfermedad venosa crónica tienen un problema de obesidad. La obesidad es un factor indirecto. ¿En qué sentido? Los kilos extras generalmente se van hacia el abdomen y hacia las caderas. Entonces, cada kilo extra aumenta la presión intraabdominal, dificultando el regreso de sangre, lo que genera un aumento en la presión en las válvulas. Así como no serán el color del cabello, más o menos el color de la piel, el color de los ojos, no serán ciertas características en las venas que la predisponen a enfermarse, pero no se hereda en forma directa la enfermedad. Para que la enfermedad venosa crónica se manifieste, se requieren una serie de factores que nosotros tengamos. Principalmente, entonces, la enfermedad venosa se da por nuestros hábitos. Malos hábitos van a generar una mala higiene venosa. Cualquier cosa que nosotros nos pongamos sobre los muslos, que es muy común colocar las laptops, libros, mochilas o cosas sobre el muslo. Con 40 gramos de presión sobre los muslos, nosotros vamos a impedir una buena circulación venosa. Estos pantalones de licra, pantalones de mezclilla muy skinnies, que son de materiales muy estrechos. En los hombres, los pantalones de trabajo, que luego son muy ajustados o muy acinturados, van a generar un aumento en la presión en todo el trayecto de las venas que van a dificultar el regreso de sangre desde los deditos hacia el corazón. Cualquier ejercicio que implique cargar más del 10% de nuestro peso corporal va a generar lesiones. Lesiones en columna, lesiones en rodilla, lesiones en cadera y lesiones vasculares. Nuestros tipos de trabajo predisponen pasar mucho tiempo en una misma posición. Entonces, sobre todo, largos periodos de pie o largos periodos sentados. La hidratación es un problema. Cada vez bebemos menos agua. Y mucha gente deja de beber agua porque su trabajo no se lo permite. Cosas tan absurdas como, para no ir al baño no bebo suficiente agua. Al final, difícilmente la enfermedad venosa crónica va a generar un riesgo para la vida como tal.
pero sí dificulta la calidad de vida, que es tan importante como la vida misma. Nosotros aquí en Diálogos nos interesa mucho darles a ustedes herramientas que puedan usar antes de ir al médico. Por eso creemos que la prevención, si ya vimos que hay un porcentaje que no se puede prevenir por la parte genética, sí los factores de riesgo. ¿Qué le podemos decir a la gente? Yo creo que hay que complementar muchas cosas. Efectivamente, bajar de peso, una alimentación saludable. Sé que todo el mundo cae en lo mismo siempre, pero realmente esto ayuda al tránsito intestinal, a que no haya elementos a nivel abdominal que favorezcan la varices, que el paciente tenga que pujar, etcétera. El estar mucho tiempo parado es un factor de riesgo, el estar mucho tiempo sentado, el tener posiciones anómalas como cruzarse de piernas, no es lo ideal, porque también por la misma razón podría alterar el flujo. No, está bien. Entonces, pero le vamos cambiando, ¿no importa? Alternando podría ser una buena opción, pero hay muchas cosas. El tabaquismo también es otra situación que enferma el endotelio y que puede enfermar a las venas, a las arterias, a las varices. Tenemos que hacer actividad física recomendable, puede ser nadar, puede ser correr, puede ser bicicleta. Caminar, la bicicleta inclusive. permite caminar. Bicicleta permite movilizar importantes masas musculares que fortalecen las piernas y que evitarían en forma preventiva. Ahora, la parte genética es un factor de riesgo que más bien hay que identificar, saber que tenemos familiares con esta situación. A veces en edades tempranas empiezan a hacer manifestaciones importantes de insuficiencia venosa y entonces hay que prevenir en esta población, tratar tempranamente y hacer todo lo que implica el cambio de vida, ¿no? El estilo de vida. Son cosas muy importantes. Entonces hay factores de riesgo, ya quedaron muy claros, enfermedades, obesidad, sobrepeso, etcétera, hay que atacarlo. Las hormonas. La gente nos está preguntando por los anticonceptivos hormonales. Esa es una muy buena pregunta. Se ha visto que los anticonceptivos actuales, por ejemplo, tienen más progestágenos y tienen menos problemas en relación a trombosis o a insuficiencia venosa. Pero sí, el utilizar hormonas y también el embarazo en ese momento es un factor de riesgo que puede, porque existe una gran cantidad de hormonas durante el embarazo, que puede favorecer la enfermedad varicosa. Cuando una mujer en edad reproductiva esté decidiendo su método de planificación familiar, debería preguntar este tipo de riesgos en su prescripción de anticonceptivo, doctor. Lo que aconsejo es que el médico debe informar al médico efectivamente que tiene antecedentes importantes de trombosis, antecedentes importantes de enfermedad venosa o incluso antecedentes, quirúrgicos en extremidades que deben llevar al médico a valorar el tipo de medicamento o anticonceptivo que podría utilizar. Los que están a base de progestágenos tienen mucho menos riesgos a trombosis, a dolores de cabeza y a complicaciones. Y además eso también sirve como pretexto a hablar de anticonceptivos, porque cada vez las dosis son mucho más pequeñas, ya no son las dosis que ocupábamos hace 20, 30, 40 años, que eran dosis muy elevadas, y estas dosis lo convierten en seguras y demás. Quizá los que están más encaminados a los progestágenos son los que podrían utilizar más fácilmente las pacientes con menor riesgo a dolores de cabeza, enfermedad vascular cerebral o varices como tal. Perfecto, doctores. Ahora sí vamos a pasar a una cápsula de diagnóstico y vamos a regresar a que nos cuenten ustedes qué pasa dentro de una consulta con el angiólogo. Aquí tenemos una cápsula para ver el diagnóstico, dijimos, más allá de cómo se vean. Aquí lo tienen. El diagnóstico de la enfermedad venosa crónica es un diagnóstico clínico, donde cuando llega el paciente, nosotros pues le pedimos que se ponga una bata, una ropa cómoda y empezamos primero haciendo una historia clínica de manera integral, preguntando antecedentes familiares de varices, padres, abuelos, después antecedentes de esta persona, qué trabajo tiene, cuántas horas pasa sentada, cuántas horas pasa de pie, si esta persona tiene obesidad, está muy gordita, si tiene sobrepeso. Cuando terminamos de hacer la historia clínica, la exploración física del paciente, tocando el paciente si tiene o no pulsos, etc., lo acompañamos porque la mayoría de los angiólogos tenemos en nuestro consultorio un ecógrafo, es decir, un equipo de ultrasonido, que es un ultrasonido Doppler duplex. ¿Y qué observamos aquí? Observamos cómo está la pared de esta vena, si hay un proceso de inflamación de esta vena, si la vena tiene la forma que debe de tener o es una vena que ya creció, que ya se hizo varicosa. Y también podemos observar
las válvulas que son importantísimas en las venas. Aquí tenemos un modelo de una vena y aquí en el interior estas válvulas son importantes. Estas válvulas pasa la sangre, se abren, ya pasó, se cierran. Y en esta imagen vemos cómo esta válvula ya no está funcionando. Pero ahora imagínense que esta sangre que circula tan lento, con estas válvulas que no sirven, con esta parte de la vena que se llama endotelio, hay una triada de Virchow que nosotros sabemos que está presente en esta enfermedad venosa crónica y nos puede condicionar un coágulo o un trombo. Y también eso nosotros lo podemos ver con el ultrasonido y podemos decir, este es un trombo reciente, este es un trombo antiguo, de dónde a dónde va este trombo, en qué situación está. Cuando tú te ves arañitas en las piernas, las famosas arañitas venosas, bueno, ya no es normal. O sea, ya el cuerpo te dice, aquí tengo algo, o sea, algo está pasando aquí. Pero cuando el paciente ya tiene las venas varicosas, ya es momento de hacerse un ultrasonido para ver qué está sucediendo, qué tipo de tratamiento requiere este paciente. Actualmente tenemos muchísimas opciones de tratamiento, pues todos pueden atenderse, pero si se hacen un ultrasonido cuando ya están esas venitas que se marcan, sería excelente. Doctores, ¿este ultrasonido no es el mismo que tú mandas a hacer como un ultrasonido para tener cuando está embarazada una mujer? ¿Qué se hace en el consultorio? Nosotros en el consultorio primero hacemos la exploración física, algunas pruebas físicas como palpar, identificar clínicamente los sitios de reflujo y después les hacemos de manera rutinaria un ultrasonido. Generalmente lo hacemos diferente a como se hace cuando se manda a un gabinete. Muchas veces al paciente lo tenemos de pie, contrario a justo estar acostado todo el tiempo, lo podemos tener en las dos posiciones para simular este retorno sanguíneo. Y justo ahí vamos a identificar los principales sitios de reflujo, donde las válvulas están insuficientes, cuáles son los sitios donde se está regresando la sangre del sistema profundo al superficial, qué tan incompetentes están esas válvulas, los diámetros de las venas y si también tenemos algunos sitios donde ya hay trombos o cosas así. Perfecto, como ven, es súper, te da muchísima información y ahorita vamos a un corte y regresamos con ustedes. Seguir una dieta con bajo contenido de sal evita la hinchazón y la retención de agua en el organismo. Clínica Mayo de Rochester, Estados Unidos. La vena tiene un tamaño normal. Cuando esta vena se va dilatando y esta vena deja de hacer su función, que es evitar que la sangre venga en reflujo, en retorno hacia el pie, es cuando ya consideramos que una vena está enferma y le llamamos varice. El tener la vena varicosa, como ya mencionaba el doctor Sierra, es una vena desafortunadamente enferma, que está sobredilatada. Y al estar sobredilatada, la capacidad de sangre que queda ahí es mucho mayor. Y eso nos lleva a una palabra que se llama estasis venosa. Estasis venosa, que perfecto. es el estancamiento. Entonces, como no está moviéndose esa sangre que está en la vena varicosa, esa es potencialmente favorecedora para formación de coágulos o trombos. Las varices sí nos dan complicaciones molestas, pero la trombosis nos puede llevar a complicaciones letales. Cuando llega un paciente en general y refiere los pies hinchados y empieza a tener manchas, es paciente en el que sospechamos que pudiera tener una enfermedad venosa. Sin embargo, no todos los pacientes llegan anunciando tan claramente el cuadro. Muchos de ellos son hipertensos, son diabéticos, son obesos y tienen elementos que poseen otras enfermedades que muchas veces van por esas enfermedades y entonces en menor grado dejan a las extremidades, ¿no? Un consejo importante es que enseñarle los pies a los médicos, por lo menos que los vean si están hinchados, aumentados de volumen, y ya el médico tiene que hacer una historia clínica. Las medidas de cuidado venoso son muy sencillas. Realmente son desde no pasar tanto tiempo parado, sentado, no más de 2 horas seguidas. Obviamente jornadas laborales de más de 8 horas son terribles, entonces hay que tratar de
o sentarse o pararse. Hay que hacer ejercicio cardiovascular de preferencia, por lo menos media hora todos los días. Hay que usar medias de compresión, medias, calcetas, que sean indicadas por un especialista y que sean de compresión grado médico. Eso creo que es lo más importante. Así como control de peso. El peso también es un factor de riesgo importante. Y tal vez un poco el zapato, que no usemos un zapato, las mujeres, ¿no? Tacones muy altos, mucho tiempo, es un factor también de riesgo importante. Incluso a veces es bueno llegar del trabajo a casa, subir las piernas, eso obviamente va a hacer que se descanse. Incluso a veces recomendamos poner en los pies de la cama estos directorios viejos de antes, que eran por lo menos unos 15 centímetros. Eso hace que la cama quede en un poco de inclinación y eso puede ayudar. Ahorita todas estas cuestiones tecnológicas ya nos avisan, ¿no? Si pasamos un buen rato sentados, pues nos avisan de, oye, párate, camina. Entonces tenemos que hacer estas pausas activas para que nuestro sistema vascular pues funcione, ¿no? Que no se quede estancada la sangre demasiado tiempo en las piernas, porque lo único que va a hacer que suba el corazón es la actividad de nuestros músculos. Gracias, doctora. Estamos en la recta final y ha habido muchas preguntas sobre qué es un varicocele. Sí, es unas venas sobre el testículo, ya lo platicamos aquí, lo pueden buscar en YouTube. Sobre el testículo la tratan los urólogos, las hemorroides también son dilataciones varicosas de la región hemorroidal, las trata el coloproctólogo. Inclusive nosotros los gastroenterólogos vemos varices en el esófago, como que les platicamos el día que hablamos de cirrosis hepática e hipertensión portal. Pero estamos hablando ahorita de insuficiencia venosa, principalmente en las piernas, que es territorio de los angiólogos. Y les voy a pedir, como estamos en la recta final, a cada uno de ustedes, doctores, primero desde el punto de vista internista, tratamiento recomendado. Me gusta mucho la cápsula, realmente complementa mucho de lo que podría yo decir. Si tenemos una enfermedad, debemos acudir al médico, no dejar al último los pies, porque realmente podría ser el inicio de otra situación que puede ser más crítica. Las medidas, hacer ejercicio, comer saludable, buscar que el tránsito intestinal funcione en forma óptima, evitar calor, evitar baños y saunas muy prolongados o viajar a lugares donde pueda hacer mucho calor, sabiendo que podríamos tener alguna situación que manifieste la enfermedad, ¿no? Entonces, las medidas generales son muy importantes: caminar, levantar, hacer ejercicio, bicicleta. Las medias todavía no son necesarias como medida de compresión, a menos de que tengamos ya establecido un diagnóstico. Es ahí donde el beneficio en los estadios más avanzados se van a ver, ¿no? Entonces, llevar una vida saludable, acudir al médico, no quedarse con dudas, y si tenemos el factor de riesgo genético, hacer hincapié para que ahondemos en esos datos. Doctor. Pues lo más importante es siempre tener en cuenta que el angiólogo maneja este padecimiento. Los factores de riesgo que acaban de comentar son sumamente importantes. Aquel paciente que no corrige los factores de riesgo puede operarse, puede estar con medicamento y puede no tener resultados. Entonces, cuando el médico o el angiólogo les indique la media elástica y el tipo de compresión, aunque molesten, aunque sean un poquito incómodas, con el tiempo uno se puede ir acostumbrando y si las usa les va a ir mejor. En cuanto a medicamentos y cirugía, eso es importante. Actualmente los angiólogos tienen muchas herramientas para determinar qué paciente se queda con medicamentos. El tratamiento médico es individual, algunos requerían 6 meses, algunos 1 año, algunos de por vida. Y el tratamiento quirúrgico, la mejor forma de determinarlo es, antes estábamos cegados, no teníamos tanta tecnología, el ultrasonido nos determina los sitios de fuga, dónde está el problema venoso, y muchas veces con tratamientos muy concretos, muy cortos, el paciente se puede beneficiar muchísimo. Perfecto, doctora. A mí me gustaría sí recalcar que más que un problema estético es un problema de salud y es una enfermedad, y que sí deberíamos de acudir con un angiólogo para hacer justo el ultrasonido y identificar cuáles son las venas insuficientes y si realmente el paciente se beneficia solo de esas inyecciones de escleroterapia, porque de repente mucha gente hace escleroterapia sin esos estudios. Eso es bien importante. De repente vemos esas arañitas en la pierna y dices, estas son varices, unas chiquititas, así como una arañita, como un pulpito chiquitito. ¿Eso no es insuficiencia venosa o sí es? Sí es insuficiencia venosa. Pero eso no es lo mismo que una varice de las que ves atrás de la pierna. No, justo es lo que veíamos en la clasificación. En etapas iniciales
Cuando vemos esas arañitas estamos en una etapa 1. Pero ya cuando vemos las venas mucho más grandes, que los pacientes aparte tienen hinchazón de las piernas, seguramente van a necesitar una cirugía. Esta escleroterapia que comentó, doctora, ¿qué es? Es inyectar algún tipo de sustancias, algunos son alcoholes, dentro de la pared de la vena. Entonces se inyectan. Se hace en el consultorio. Se hace en el consultorio y se cierran, desaparecen. Y justo ¿Y eso es solo ayudan para mucho. las muy superficiales pequeñas? Sí, a veces justo en las cirugías hacemos algunas técnicas de ablación con láser y completamos con ese tipo de tratamientos. Por adentro, pero eso ya lo decidirá. Doctor, la gente le tiene mucho miedo, como escuchamos varios comentarios, a la cirugía. Ya dijo el doctor que se ha avanzado muchísimo en la cirugía. ¿Qué le podemos decir a la gente para que pierda el miedo a esta cirugía y cómo es la recuperación? No, la cirugía actualmente, como comentaba el doctor Sierra, ya es una cirugía extremadamente segura, es muy sencilla, es muy poco invasiva. Ya tenemos las herramientas tecnológicas modernas para dar un tratamiento de primer mundo en cualquier rincón de la República Mexicana. Yo la recomendación que haría, no ahondaría más en lo que ya comentaron en cuanto al tratamiento, sería muy similar, pero yo les recomendaría que vayan y busquen a su angiólogo. En toda la República Mexicana están los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, que son el especialista idóneo, que es el que trata las varices. Y en cuanto al tratamiento, básicamente depende mucho de la etapa en la que identifiquemos al paciente. Como ustedes vieron en la clasificación, son 6 etapas. Evidentemente el tratamiento difiere mucho de la etapa 1 a la etapa 6. Cosas prácticas para la gente que nos está viendo. Yo trabajo en un banco y paso horas sentado o parado atrás de la caja. Yo soy cirujano, paso horas parado atrás de una camilla. Yo soy piloto de avión, paso horas sentado en la cabina. Yo me tengo que ir cada fin de semana a donde vive mi familia, que está a 6 horas en camión de México. ¿Qué les recomendamos a estas personas? Su media elástica. Pero pero dijimos que la media elástica tienen que ir con un angiólogo porque no pueden ir a cualquier tienda a comprarla. Sí, porque hay 5 tipos de graduaciones. Hay 8-15, 15-20, 20-30, 30-40 y más de 40. Eso no lo van a poder leer, no se los va a poder explicar alguien que desconozca esto. Tiene que ver al angiólogo para que pueda determinar el grado de media elástica que requiere. Pero doctor, estos son personas que ni siquiera estamos hablando con la enfermedad ahorita, lo estamos hablando de manera masiva en televisión. ¿Cuánta gente puede llegar al angiólogo? ¿O recomendarles bajarse del camión en la parada, ir a hacer pipí, caminar? Pararse en el avión, hacer ejercicios. ¿Qué les podemos recomendar a todos los que nos están viendo? Porque nos acaban de comentar ustedes que son pocos en realidad los angiólogos. Sí, pues la recomendación, la más sencilla de todas, es hacer ejercicio. Y no tienen que hacer nada espectacular ni ir a un super gimnasio. Caminar. Caminar, hacer una caminata vigorosa. En un vuelo de aquí a Singapur. Pararse cada 3 o 4 horas. Los aviones tienen mucho espacio para que la gente se pueda mover un poco, hidratarse, tomar suficientes líquidos, pero lo más que se puedan mover. En viajes largos por tierra, hacer paradas, a cargar gasolina, a ir al baño, y aprovechamos para caminar 10, 15 minutos, nos movemos las pantorrillas, y eso nos va a evitar muchas complicaciones. La gente que carga pesado por su actividad laboral. La gente con factores de riesgo puede empezar sin varices, puede utilizar sistemas de compresión profilácticos, que es 8-15 milímetros de mercurio, que es un calcetín que si tiene factores de riesgo, antecedentes, está obeso, una actividad que requiere mucho tiempo estar de pie o sentado, que use estrógenos de alguna forma o algunos hormonales orales, puede beneficiar, puede ser preventivo. Calcetines. Calcetines o medias elásticas. Y que justo decía usted, doctor, de la vida media de las venas, de las medias, perdón. Sí, es muy importante. La media funciona gracias a ese apretón que da. El calcetín terapéutico que comenta el doctor Sierra funciona gracias a ese apretón. Pero conforme estamos usando nosotros la media o calceta, va perdiendo esa fuerza, esa fortaleza. Entonces, un calcetín de compresión tiene una vida media aproximada de 3 o 4 meses. Entonces, sí hay que estar cambiando constantemente estas calcetas y estas medias, porque en el momento en que se aflojan, en que se aguadan, ya dejaron de hacer su función. Okay. Eso es muy importante. Muchas gracias. Pues vamos a atender a la audiencia. Nos llamó Sergio García y dice que él tiene un dolor en la pierna izquierda por la parte lateral. Es un dolor tolerable, él se toca, tiene dolor, pero no ha observado que haya venas saltadas, tampoco ningún moretón que le alarme. Sin embargo, está angustiado. ¿Qué especialista debería de revisar? Doctor, quien sea.
Quien quiera contestar. Puede empezar con la evaluación de... Ahí es lo importante que hablamos de los niveles, ¿no? Es un dolor sordo, una hinchazón sorda, pueden acudir con su médico general y pueden empezar a revisarlos, buscar cómo están las articulaciones, el músculo, los nervios, los vasos. Y si él sospecha o tiene una alta sospecha o se apoya de un ultrasonido, puede enviarlo con un angiólogo para totalmente descartar que es un padecimiento vascular. En teoría, perdón, cualquier médico debería hacer una diferenciación de estas cosas. A veces el pisar mal, el calzado, hay muchas otras cosas pueden estar relacionadas, ¿no? Si los síntomas que aparecen, como pesantez en las piernas, cambios de coloración, aumento de volumen por hinchazón o edema, son situaciones que orientan hacia la parte del angiólogo. Pero sí, puede haber mecánico, puede ser sistema nervioso, pueden ser muchas cosas, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos una llamada anónima de 54 años de la Ciudad de México. Tiene arañitas, pero en especial una arañita desde los 22, a la cual se sometió a una terapia. Como antecedente, su padre y su madre tienen varices. Cree que es muy importante que los médicos les digan qué tienen las personas y hacer ejercicios para que no aparezcan nuevamente, porque las operaciones o terapias que se han realizado en ocasiones salen bien, en otras no. En su caso le resultaron muy mal. También hay que tomar en cuenta que muchas personas y profesionales de la salud lo ven solamente como una oportunidad de ganar dinero y no precisamente de ayudar a las personas. Muchísimas gracias por ese comentario. Joaquín Meraz, de 49 años, de Torreón, Coahuila. Él tiene varices en la fase 2 y ve que están avanzando a la fase 3. Le gustaría saber si estas se quitan, qué tratamiento hay para tratarla y cómo evitar qué hacer para evitar para que el padecimiento siga avanzando y si esto es costoso. El paciente anterior es un paciente claramente del angiólogo, porque tiene el factor genético y lo está presentando en edad temprana, entonces debe ir con su angiólogo más cercano y seguramente le va a encontrar situaciones que le ayuden a prevenir que se desarrolle la enfermedad o detenerlo un poco. Pero la genética no se va a poder cambiar, o sea, el padecimiento lo va a terminar desarrollando y necesita un especialista, claramente el primer paciente, ¿no? El segundo también tiene elementos para diagnosticarse, pero bueno, debe manejarse de forma integral, debe revisarse, debe diferenciar otros padecimientos. Es muy interesante el comentario que hace el paciente porque él ya se clasificó. O sea, él ya dice, yo tengo esta etapa. Entonces, la recomendación que yo le daría, mira, asesórate con el angiólogo, porque si efectivamente tienes una etapa 3, probablemente ya estés en una etapa avanzada que requiera un tratamiento un poquito más especializado. Bueno, él nos dice que su clasificación es 3, pero no nos dice yo me clasifiqué. O sea, quizás le clasificó a algún otro médico, no lo sabemos. O sea, lo que sí sabemos es que es un paciente de angiología. Es una persona que debe ir a angiología. Sí. A mí justo me gustaría comentar el primer caso, porque es lo que mencionaba acerca de la escleroterapia, que muchas veces no acuden con el médico especialista, sino que acuden con cualquier persona que lo pueda estar realizando y no les hizo un ultrasonido, un diagnóstico adecuado, y por eso es que justo vuelven a aparecer venas en otros territorios. Gracias, doctora. Lourdes López, de 56 años, de Guanajuato. ¿Cuál es el ejercicio ideal para tener tonificadas las piernas con varices? ¿Está contraindicado el ejercicio con pesas para las personas que tienen varices? Como comentábamos, lo ideal es caminar, fortalecer las piernas. Las pesas es un ejercicio un poquito aparte. Si nosotros estuvimos durante toda la plática viendo lo de las válvulas, cuando nosotros hacemos pesas, se hace una maniobra de Valsalva, que es pujar. Y al pujar, le ponemos fuerza negativa a las válvulas y eso favorece que estas válvulas con el tiempo se rompan. Si ustedes se fijan en algunos pesistas, desarrollan una gran cantidad de venas en el tórax, en los brazos, en las piernas, porque poco a poco, al ir levantando peso, van reventando todas las válvulas. Entonces, para nosotros el peor ejercicio para la enfermedad venosa es el levantamiento de peso. El mejor ejercicio es la caminata y la natación. Y sobre todo que si van a levantar peso que no sea muy exagerado, sino que sean pesos adecuados, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor. Las personas están inquietas y quieren saber cómo se identifica que uno tiene factor de riesgo para desarrollar una trombosis. Justo mucho depende del diámetro de las venas. Por ejemplo, en diámetros mayores de 1 centímetro
el riesgo es mucho mayor que en telangiectasia, son arañitas. O sea, entre más grandes se vean las venas, estén más avanzado en la etapa de la insuficiencia venosa, tenemos mayor riesgo. Es decir, cuando una persona va al angiólogo, en ese momento puede salir con la certeza de que él es una persona que va a tener tromboembolia pulmonar o no. Lo que pasa es que en ultrasonido podemos ver el flujo, entonces entre más grande sea la vena o el diámetro de la vena, que normalmente tendría que ser 3 milímetros, 4 milímetros, y llegamos a ver en el consultorio gente que tiene diámetros mayores de 2 centímetros, el flujo no es lineal, sino que hace una turbulencia, y esa turbulencia puede ocasionar los trombos. Gracias, doctora. Elías Roberto, de 71 años, de Pachuca, Hidalgo, dice que sufre de las varices. Su madre falleció a los 92 años hace algunos meses y también tuvo varices, entonces nos dice que es importante por lo menos salir a caminar. Muchísimas gracias por tu comentario, Elías. Y bueno, pues en más comentarios de las redes en Facebook tenemos a John Bridges, que les pregunta si el ardor en las pantorrillas es normal porque al esposo le pasa esto frecuentemente. Los síntomas de la enfermedad venosa pueden ser muy inespecíficos. Pueden ser cansancio, pesantez, ardor, comezón, cansancio, dolor. Entonces, a veces cuando son repetidos los síntomas y no se llega a alguna conclusión, lo que hemos venido platicando, un angiólogo puede hacer un estudio de ultrasonido y ver qué tanta sangre retorna hacia los pies. Dependiendo del tamaño o el porcentaje de retorno, se decide si esa vena está enferma o no, y si requiere tratamiento médico o quirúrgico. Ok, muchísimas gracias. Patti Cortés tiene una hermana que tiene un hoyo en la pierna y no se lo atiende, así nos pone. Un angiólogo le dijo que requería una cirugía, pero ella no quiere porque se le ha hecho cada vez más grande este hoyo y luego le sale una costra. Ella dice que le va sanando, pero a su alrededor se ve que están haciendo unos puntitos morados. Está muy preocupada y no sabe qué puede hacer. Si esto, así como lo describe, muy probablemente sea ya una etapa 6 de la enfermedad, que es la presencia de la úlcera que nosotros llamamos úlcera varicosa. Y la llamamos de esa forma porque la úlcera está ocasionada, formada por la vena varicosa, por el reflujo que existe. Entonces, muy probablemente la sugerencia que le hicieron de la cirugía sea la adecuada. Gracias, doctora. A propósito, hay otra pregunta que dicen si el pie diabético es lo mismo que tener problemas de las venas en los pies. No, ya sería otro padecimiento muy aparte, pero bueno, a ver, doctor, ¿qué nos... La diabetes es diferente, tiene un componente del sistema nervioso periférico, en donde los nervios no están tampoco funcionando adecuadamente para mandar señales, e incluso puede incrementar dolor o no tener dolor. Y el otro sí tiene un problema circulatorio, pero probablemente más arterial, en la que se obstruye a través del sistema de aterosclerosis y colesterol y todo esto. Entonces tiene un problema mixto, tanto neurológico, sistema nervioso periférico, y vascular a nivel arterial, por las complicaciones que per se lleva la diabetes. Gracias, doctor. También tenemos algunas preguntas y más que preguntas, reflexiones de la audiencia sobre el tema del sobrepeso y obesidad. O sea, cuando uno va al médico nos dicen, pues lo que se espera es que te ayuden a resolver el problema, pero te dicen baje de peso, pero no te dicen cómo hacerlo. Entonces, uno se encuentra en grandes ocasiones en un callejón sin salida porque no hay una forma de ver esto de manera integral. Te mandan al de las rodillas, te mandan al de los tobillos, te mandan al de la cadera, te mandan al de las venas, pero realmente nadie te atiende de manera integral un problema que, como lo están mencionando ustedes, tiene grandes implicaciones y diferentes formas de interpretarse. Bueno, todos los médicos deberíamos, cuando sale un paciente, orientarlo hacia qué debe comer, qué debe hacer y demás. Yo creo que cada vez hay más conciencia del paciente que vive con obesidad y se le invita a hacer cambios importantes, ¿no? Y en ocasiones porque también llega a consulta paciente que dice, doctor, es que he hecho todo lo posible o he hecho todo lo que está al alcance y no alcanzo el objetivo de bajar de peso. Entonces hay medicamentos actualmente aprobados internacionalmente para poder ayudar al paciente a conseguir el objetivo de bajar de peso. Entonces yo creo que debe orientarse más hacia un médico que pueda verlo integralmente. En ocasiones un internista puede hacer esto. Hay médicos familiares que lo hacen muy bien, médicos generales, y que si el paciente ve que tiene las características para no funcionar en la baja de peso, acudir con un especialista para recibir medicamentos. Gracias, doctor. Pues al momento fueron las dudas de la audiencia. Muchísimas gracias, IPP.
Bueno, pues entonces llegamos al final del programa. Les queremos agradecer por habernos acompañado. Es un tema que es sumamente común, como nos lo han hecho ver los doctores aquí, pero que a lo mejor no le estamos dando la importancia y la relevancia que tiene por el potencial de complicaciones que van, como ya se dijo, muchísimo más allá de lo estético. Entonces, si tienes varices, ataca los factores de riesgo que puedas atacar tú, pero si ves que no es suficiente, acude al médico para evitar cosas que, como se dijo aquí, pueden llegar a ser letales. Queremos agradecer que nos han acompañado el día de hoy, como todos los lunes aquí en Salud, en Diálogos en Confianza. Citlali, muchísimas gracias. Pepe, un placer, gracias a ti. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por toda su información. Gracias. Está en la información de los doctores y a nuestras intérpretes de lengua de señas. Gracias por acompañarnos como todos los lunes. Y a ti te esperamos el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza.